este nuevo video. Vamos a estar hablando el día de hoy sobre las listas en Python. Ya nosotros hemos venido viendo lo que son las variables, hemos visto estructuras de control como lo son los condicionales y los bucles, pero ahora tocan unos tipos de datos que son un poco más complejos en la forma de crearse y los datos que pueden trabajar estos dentro. Vamos a mostrar un poco sobre las listas, bien, pero antes de comenzar a explicar las listas, veamos lo que es una variable generalmente. Una variable nosotros podríamos verlos como una cajita donde podríamos almacenar un dato. Bien, este dato podría ser de tipo entero, de tipo flotante o incluso un mensaje, lo que sería de tipo carácter. Bien. El problema de las variables es que por cada variable yo tengo un solo dato. Si quisiera una lista de personas, por ejemplo, entonces yo tendría que crear persona 1, entonces esto sería la persona 1. Si luego incluimos la persona 2, tendríamos que crear otra variable aparte, donde esto sería la segunda persona. Bien, ¿qué pasa con esto tiene un inconveniente. Si nosotros quisiéramos almacenar, por ejemplo, 100 personas, por poner un ejemplo de un número, si nosotros quisiéramos almacenar 100 personas, entonces tendríamos que crear 100 variables donde cada uno tendría un valor en específico, ¿sí? Para eso nosotros tenemos ahora otro tipo de datos que son las listas. Las listas son perfectas para guardar y organizar los datos, ¿sí? Es decir, que yo dentro de una lista, vamos a definir una lista aquí. Bien. Para definir una lista, abro y cierro los corchetes, ¿sí? Por cada elemento que yo tenga dentro de mi lista, por ejemplo, persona 1, vamos a cerrar esto, persona 2, yo tengo que ir agregando los elementos luego de una coma, ¿sí? La ventaja de las listas es que yo también puedo tener dentro de estas listas otros tipos de datos, como pueden ser los números o los booleanos, ¿sí? Entonces, una vez definida la lista, vamos a mostrar los elementos que están dentro de esa lista y vemos que tenemos persona 1, persona 2, un tipo de dato numérico y otro tipo de dato que sería booleano. Entonces, no importa los números de elementos, pueden ser 100 elementos, 100 personas, bien, dentro de mi variable, que yo puedo estar trabajando esas 100 personas únicamente llamando siempre a la variable que en este caso nosotros le pusimos como persona. Caso contrario, que serían las variables, entonces yo tendría que definir una variable para cada persona, entonces tendría 100 variables. Aquí en las listas podemos definir una sola variable e ir almacenando todos los datos que nosotros queremos. Bien, a nivel un poco más teórico, entre comillas, las listas en Python son secuencias ordenadas de elementos. Estos elementos pueden ser de cualquier tipo, incluyendo los números, las cadenas de texto u otras listas como vimos anteriormente. Las listas son mutables, lo que significa que pueden cambiar su contenido después de haberla creado. Es decir, vamos a limpiar esto. Si yo llamo otra vez a mi variable persona, vamos a ver que yo tengo 4 elementos, ¿sí? Pero esto puede ir cambiando, porque yo puedo decir persona en la posición, vamos a ver cómo es esto de la posición más adelante. En la posición 4, esto va a ser ahora la persona 3, ¿no? Vamos a ver, me dice que está fuera de rango, vamos a ponerle una posición 3. Si yo digo persona, entonces me dice persona 1, 2, el elemento 10. Y el último elemento, que en el caso anterior era un booleano, ahora se ha actualizado a un dato de tipo cadena de caracteres. Entonces, cuando nosotros mencionamos que es mutable, es decir que su significado o sus valores dentro pueden ir cambiando a medida que el programa vaya avanzando, ¿sí? O ahorita podemos tener 2 elementos, pero al final del programa podemos incluir 5 elementos más para tener un total de 7. Las listas tienen varias características. Es que son ordenadas, ya lo vimos, son mutables, también lo acabamos de ver. Son también heterogéneas porque pueden contener elementos de distintos tipos. Es decir, nosotros podemos tener dentro de una lista cadena de caracteres, pero también podemos tener números. Podemos tener todos los tipos de datos que ya nosotros previamente hemos estado revisando en este curso.
Para acceder a los elementos dentro de mi lista, yo lo hago mediante un índice. Bien, los índices es para acceder a los elementos a través de un índice. Es decir, vamos a limpiar otra vez. Vamos a mostrar la lista. Yo tengo persona 1, persona 2, tengo un número y luego tengo persona 3. ¿Sí? Para yo revisar, para yo acceder a un elemento de esta lista, yo lo hago mediante un puntero o un índice. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, yo escribo mi variable persona, abro y cierro los corchetes y dentro de los corchetes yo voy a agregar la posición de ese elemento. Generalmente o convencionalmente en todos los lenguajes de programación siempre se empieza a contar desde el 0. Entonces, cuando yo llamo persona, abro y cierro corchete, la posición 0, él automáticamente va a buscar esta posición que está aquí, que es la persona 1. Lo busca y en este caso me lo estaría mostrando, ¿sí? Si quisiéramos acceder al siguiente elemento, pues vamos a ir contando de en uno y él me va a ir buscando ese elemento. Entonces, persona 1 sería la posición 0, persona 2 sería la posición 1. Si quisiéramos acceder al elemento 10, que sería en este caso particular, nuestro número sería la posición 2, porque esta sería la 0, esta sería la 1 y entonces esta sería la posición 2. Entonces buscamos en la posición 2, nos devuelve el valor numérico, ¿sí? ¿Qué otra cosa tenemos con las listas? Bien, ¿cómo crear las listas? Bien, nosotros lo hemos visto rápidamente, pero vamos a detallarlo un poco. Para nosotros crear una lista en Python usamos los corchetes. Entonces yo puedo llamar lista, vamos a crear una nueva lista, abro y cierro los corchetes y esto dejaría una lista con 0 elementos. No hay elementos dentro de mi lista. De hecho, si yo llamo a mi lista, fíjense que no hay elementos dentro de esto. Yo puedo reaccionarlo, vamos a reaccionar el valor, puedo agregar números, puedo agregar cadenas de caracteres, puedo agregar booleanos, vamos a ponerlo con punto, e incluso puedo agregar valores booleanos. Si mostramos la lista nuevamente, vemos todos los elementos, ¿sí? Vamos a ver qué más tenemos. Creándolos con los corchetes es la manera más frecuente que se utiliza aquí en Python, pero no es la única. Hay quienes también utilizan la función list. Generalmente a mí no me gusta tanto, pero nosotros pudiésemos hacer esto. Lista única es igual a list y nosotros vamos agregando los elementos que queremos dentro de mi lista. Bien, me dice que un argumento de 5, vamos a ver. Ok, bien, para el list tenemos, vamos a ponerlo así, 2 paréntesis y ahora sí, lista única me devuelve una lista. Ya les digo que no es lo más recomendable, no es tan frecuente utilizar list. Lo más común es usar los corchetes. De hecho, es lo que nosotros vamos a estar utilizando en esta formación. ¿Cómo acceder a los elementos? Bueno, ya lo habíamos visto. Si yo tengo mi lista y quisiera acceder a la letra A, entonces yo voy contando desde el 0, 0, 1, 2 y 3. Entonces cuando yo vaya a acceder a mi lista, pongo lista en la posición 3 dentro de los corchetes y me muestra ese elemento dentro de esa posición. Si yo accedo a un elemento que no existe, por ejemplo en la posición 10, simplemente me dice que ese índice está fuera de rango, ¿sí? ¿Cómo yo sé entonces cuántos elementos tiene? Bien, hay una función en Python llamado len. Entonces escribimos len, abro y cierro paréntesis y le pasamos entonces la lista, la variable que nosotros hemos creado, y me dice que hay 6 elementos. Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos dentro de mi lista. Bien, vamos a ver algunos métodos que son bastante importantes en este tema, porque los métodos me permiten transformar y modificar esa lista que nosotros hemos creado. Por los momentos tenemos 2 listas, tenemos la que se llama lista así simplemente y tenemos personas, ¿sí? Vamos a trabajar con las dos para ver qué métodos podemos estar utilizando. Empecemos con el método append.
tenemos un método llamado append y le pasamos un valor, o en este caso un elemento. ¿Qué hace este método? Añade un elemento al final de la lista. Si vemos, vamos a limpiar entonces esto, vemos lista, tenemos 6 valores, pero si yo digo lista.append, bien, es un método porque se lo agregamos de una vez a la variable .append, dentro de los paréntesis le ponemos el nuevo elemento que vamos a estar agregando. Vamos a escribir aquí nuevo como cadena de caracteres. Esto le doy enter, se agrega automáticamente. Cuando yo muestre nuevamente mi lista, vamos a estar viendo los elementos que ya yo tenía anteriormente más este elemento nuevo. Bien, esto agrega un elemento al final de la lista. Vamos ahora con el insert, porque también es para agregar elementos, pero tiene una particularidad, es que este método inserta un elemento en una posición específica. Append lo agrega al final, pero con insert podemos agregarlo en una posición específica. Es decir, nosotros vamos a entonces ahora insert, agregar un elemento, por poner un ejemplo, entre la A y el 3.5. Entonces nosotros tenemos que ponerle un índice que sería la posición y luego ese elemento. Por ejemplo, aquí sería la posición y luego el elemento. ¿Cómo va a ser el elemento? El elemento se va a llamar insert. Bien, ¿en qué posición? Bueno, tenemos que ir contando. Esta sería 0, 1, 2, 3. Si la queremos agregar aquí en el medio, vamos a poner 4, a ver si nos las inserta. Lista. Y vemos 1, 2, 3, 4. Y ahora se agrega en la posición que en este caso sería la número 5. Bien, si quisiéramos agregar un elemento entre 1 y 2, bueno, entonces otra vez agregamos lista.insert, le decimos que va a ser en la posición 1, bien, posición 1, y el elemento va a ser un número, en este caso va a ser 100. Me dice que, ok, lo escribí mal, insert, me faltó una letra. Ahora sí, si muestro mi lista, vemos que entre el 1 y el 2 ha agregado ese elemento nuevo. Bien, voy a limpiar esto de acá para continuar. Bien, vamos a repasar otro elemento que es el elemento extend para terminar este video. El extend añade múltiples elementos de un iterable al final de la lista. Es decir, nosotros podemos agregar dos listas, podemos unirlas mediante este método. Entonces, si yo tengo mi lista, vamos a ver cuántos elementos tiene lista. Vamos a contar con len lista, me dice tengo 9 elementos. Bien, vamos a mostrar personas y también vamos a contar persona, cuántos elementos tiene persona. Entonces yo pongo len persona y me dice que tengo 4 elementos. Vamos a tratar de vamos a tratar de lista agregarle la lista de personas para que estén juntas en una sola variable. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Podemos hacerlo de varias maneras. Podemos agregar lista.extend y le pasamos el iterable que vamos a extender. En este caso sería persona. Cuando yo muestro lista, tenemos los valores que ya teníamos, pero ahora se han agregado los elementos que estaban dentro de persona. Incluso si contamos cuántos elementos ahora tiene la lista, nos va a mostrar 3 elementos. Entonces, esto ha sido la primera parte de las listas. Esto va a ser una serie de videos bastante extensos porque las listas tienen muchos métodos y se utilizan con bastante frecuencia, pero es la ventaja que hemos mostrado el día de hoy, donde podemos en una sola variable tener varios tipos de valores, una cantidad casi infinita de datos, y va a ser mucho más fácil trabajarlo de esta manera que tener 100 variables para 100 tipos de datos. Entonces nos vemos en el siguiente video, que va a ser otra vez de listas.